Las tardes en Sevilla solían ser un refugio de calma y rutina. Cada día, después de dejar a mi hijo en el colegio, regresaba a casa, donde la monotonía se instalaba como una sombra. La vida con mi esposo, aunque cómoda, había perdido su chispa. Las conversaciones se limitaban a la compra del supermercado y los planes para el fin de semana. No había lugar para la emoción, y cada día parecía un eco del anterior. En esos momentos de soledad, me encontraba a menudo mirando por la ventana hacia la calle. El bullicio del barrio me recordaba las risas y las charlas de antaño. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y el aroma a azahar comenzaba a impregnarse en el aire. Pensé en cómo solía emocionarme con las luces y los colores vibrantes que llenaban la ciudad durante esa festividad. Pero ahora, solo sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Una tarde decidí salir a dar un paseo por el barrio. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos fluyeran como el río Guadalquivir. Pasé por el bar donde solía ir con mis amigas cuando éramos jóvenes. La música flamenca resonaba en mi memoria mientras me acercaba al lugar. No tenía intención de entrar, solo quería recordar esos días despreocupados. Sin embargo, empujada por una extraña fuerza, crucé la puerta del bar. El ambiente era familiar, risas, guitarras sonando y el tintineo de copas llenas de vino. Me senté en una mesa apartada y pedí una caña mientras observaba a los demás disfrutar de la vida. Fue entonces cuando lo vi, David, el mejor amigo de mi hijo. Estaba sentado en la barra con otros chicos, riendo y compartiendo anécdotas sobre sus estudios. Su energía era contagiosa, parecía tan lleno de vida que me hizo sentir un atisbo de nostalgia por mi juventud perdida. Recordé las veces que había hablado con él cuando venía a casa, siempre amable y simpático, pero nunca lo había visto como algo más que un amigo. A medida que pasaban los minutos, no podía evitar mirarlo. Su risa resonaba como una melodía familiar en mis oídos. En ese instante comprendí que necesitaba esa conexión emocional que había estado buscando sin saberlo. La rutina diaria había apagado algo dentro de mí, algo que David parecía encender nuevamente. Sin embargo, también sentí un remordimiento punzante al pensar en mi esposo y mi familia. ¿Qué significaría esto? ¿Podría permitirme sentirme atraída por alguien tan joven? La presión social era abrumadora, todos esperaban que fuera una esposa ejemplar y madre dedicada. Cuando David se giró hacia mí y nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío recorrerme. Era como si un hilo invisible nos uniera por un momento fugaz pero intenso. Me sonrió con esa confianza juvenil que solo él poseía, no pude evitar corresponderle con una sonrisa tímida. Decidí levantarme para ir al baño e intentar aclarar mis pensamientos confusos. Mientras caminaba hacia allí, recordé los días en que solía salir con amigos sin preocupaciones ni responsabilidades pesadas sobre mis hombros. Aquellos momentos eran ahora solo recuerdos lejanos. Al regresar a mi mesa, noté que David ya no estaba en la barra, había desaparecido entre sus amigos en otra parte del bar. Un sentimiento extraño se apoderó de mí, decepción mezclada con esperanza. Quizás esto era solo un capricho pasajero o quizás algo más profundo estaba surgiendo dentro de mí. La noche avanzó mientras yo seguía sumida en mis pensamientos sobre lo ocurrido aquel día. Cada rayo de luz del bar parecía resaltar mi insatisfacción marital aún más intensamente. Mientras tomaba otro sorbo de cerveza fría, decidí que necesitaba salir más a menudo, buscar esas conexiones perdidas que tanto anhelaba. Al despedirme del bar esa noche noté cómo las luces brillantes parecían invitarme a redescubrirme a mí misma entre las sombras del pasado y las promesas del futuro incierto. Pero al cruzar la puerta principal hacia la calle iluminada por farolas antiguas, una inquietud me invadió. ¿Qué pasaría si esta atracción crecía? ¿Qué consecuencias tendría para mi familia? Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, el deber y el deseo. La feria se acercaba rápidamente y con ella la oportunidad perfecta para escapar momentáneamente de mis responsabilidades cotidianas. Pero también sabía que cada elección tenía su costo, y mientras me acomodaba entre las sábanas junto a mi esposo dormido, comprendí que esta nueva conexión podría cambiarlo todo para mí, o arruinarlo todo. Así fue como comenzó esta historia inesperada,
una historia donde las conexiones ocultas florecían entre risas lejanas mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contra viento y marea. A medida que los días se deslizaban hacia la feria de abril, las luces y los colores comenzaron a llenar mi mente de una energía que hacía tiempo no experimentaba. La rutina del hogar se tornaba cada vez más pesada, y la idea de un encuentro con el amigo de mi hijo me ofrecía un respiro. Era un secreto que me llenaba de una mezcla de emoción y miedo. La atracción era innegable, pero también lo eran las consecuencias. Esa tarde decidí salir a dar un paseo por el parque donde solía llevar a mi hijo cuando era pequeño. Los aromas a azahar flotaban en el aire, recordándome momentos felices que parecían tan lejanos. Mientras caminaba, la imagen de Javier apareció en mi mente. Su risa, su mirada llena de complicidad, todo en él parecía vibrar con una energía juvenil que contrastaba con la monotonía de mis días. Aquel mismo día, recibí un mensaje inesperado de Javier. Me invitaba a un bar local esa noche después del trabajo. Era una propuesta tentadora, pero también arriesgada. La posibilidad de ser descubierta me llenó de ansiedad. Sin embargo, algo dentro de mí deseaba romper con las cadenas invisibles que me ataban a mi vida actual. Cuando llegué al bar, el ambiente estaba cargado de música flamenca y risas. Javier estaba allí, esperando en una esquina oscura del lugar. Su presencia iluminó el espacio como si todo se detuviera alrededor nuestro. Nos saludamos con un abrazo ligero, su calidez me envolvió y sentí como mis preocupaciones comenzaban a desvanecerse. ¿Te parece bien esta noche?, me preguntó mientras pedía unas tapas. Es perfecto, respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. La conversación fluyó con naturalidad entre nosotros, como si nunca hubiera pasado el tiempo desde la última vez que hablamos. Compartimos anécdotas sobre nuestra vida diaria, él hablando sobre sus sueños y yo recordando viejos tiempos con mi hijo. Cada risa era un paso más hacia una conexión profunda que no sabía que necesitaba tanto. Sin embargo, en medio de nuestra charla animada, noté a uno de mis compañeros de trabajo al otro lado del bar. Su mirada se posó sobre mí durante unos instantes demasiado largos. El corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Habría notado algo extraño? Esa preocupación me hizo dudar por un momento sobre si debía seguir adelante con este juego peligroso. Javier pareció notar mi inquietud y cambió sutilmente el tema hacia algo más ligero, los preparativos para la feria. La conversación se tornó más alegre y despreocupada nuevamente mientras él compartía historias sobre sus planes para esa noche festiva. A medida que avanzaba la velada, cada risa compartida se volvía más íntima. La tensión entre nosotros crecía silenciosamente hasta que no pude resistirlo más. Nos besamos en un rincón oscuro del bar, lejos de miradas curiosas pero cerca del fuego que ardía entre nosotros. Fue un momento fugaz pero intenso. Ese contacto robado dejó una marca imborrable en mi corazón. Regresé a casa sintiéndome culpable pero viva como no lo había estado en años. Mi esposo dormía profundamente cuando entré en casa, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. Sabía que este secreto era peligroso y podría destruirlo todo si alguien llegara a enterarse. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre la rutina familiar y mis encuentros clandestinos con Javier. Cada vez que nos veíamos, sentía como nuestras almas se conectaban más allá del deseo físico. Hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos olvidados mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla o disfrutábamos de tapas en pequeños bares escondidos. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado del miedo constante a ser descubierta. Un día en particular recibí una llamada inesperada mientras estaba con Javier. Era uno de mis compañeros del trabajo preguntando por mí debido a ciertos rumores sobre mi comportamiento extraño últimamente. La tensión creció en el aire entre nosotros mientras trataba de mantener la calma durante la conversación telefónica. ¿Estás bien?, me preguntó Javier al colgar. Te vi nerviosa. Solo son chismes, respondí rápidamente. No hay nada que preocuparse. Él asintió pero podía ver la preocupación reflejada en sus ojos jóvenes e inocentes frente a los riesgos que estábamos tomando juntos. El fin de semana siguiente fue un evento familiar importante, la celebración del cumpleaños de mi hijo en casa. Todos estaban emocionados por reunirnos y disfrutar juntos,
Sin embargo, yo sentía como la presión aumentaba al saber que tendría que enfrentar tanto a Javier como a mi familia ese día sin revelar nada. Mientras preparábamos todo para la fiesta, traté de mantenerme ocupada para evitar pensar demasiado en lo inevitable. Nuestros caminos se cruzarían nuevamente esa tarde entre risas familiares y miradas furtivas hacia él desde lejos. La fiesta comenzó alegremente, los niños corrían por el jardín mientras los adultos charlaban animadamente alrededor de las mesas decoradas con flores frescas y platos típicos andaluces. En medio del bullicio familiar vi aparecer a Javier junto a otros amigos cercanos. Su sonrisa iluminó aún más el ambiente festivo, pero también encendió una chispa peligrosa dentro mío. Durante uno de esos momentos familiares donde todos estaban distraídos hablando entre ellos, aproveché para acercarme a él discretamente detrás del jardín donde había algunas plantas altas que nos ofrecían cierta privacidad momentánea. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, le dije casi susurrando. Esto es complicado. Javier tomó mis manos entre las suyas y sonrió suavemente, lo sé. Pero cada momento contigo vale la pena. Un giro inesperado ocurrió cuando escuchamos risas acercándose rápidamente hacia nosotros. Alguien estaba viniendo hacia nuestra dirección sin darnos cuenta del secreto compartido entre nosotros dos hasta ese instante preciso. El murmullo de las risas se desvaneció tan rápido como había llegado. Miré a Javier, que parecía igual de sorprendido que yo. La adrenalina corría por mis venas mientras la realidad de lo que acabábamos de compartir nos envolvía. La conexión que habíamos establecido en ese rincón oscuro del bar era intensa, casi palpable. Sin embargo, el eco de las risas me recordó que no estábamos en un mundo donde podíamos ser libres. ¿Qué hacemos?, pregunté sin poder evitar la inquietud en mi voz. Solo disfrutemos del momento, respondió él, su mirada fija en mis ojos, buscando algo más allá de las palabras. A medida que regresábamos a la superficie del mundo real, sentí el peso de la culpa comenzando a asentarse sobre mis hombros. Era una traición silenciosa, una sombra que se cernía sobre cada instante compartido con Javier. Sin embargo, había algo en su presencia que me hacía sentir viva, como si cada encuentro desnudara una parte de mí que había estado oculta durante años. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada mensaje que llegaba de Javier era un recordatorio del pacto secreto que habíamos sellado aquella noche. Pero también era un recordatorio constante del riesgo que corría al seguir adelante con esta relación clandestina. Un día, mientras preparaba la cena para mi familia, mi teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje inesperado de Javier. ¿Podemos hablar? Necesito saber qué sientes realmente. El corazón me dio un vuelco. ¿Era este el momento en el que tendría que decidir entre seguir adelante o dar marcha atrás? La pregunta me atormentaba mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas. La risa y las voces de mi esposo y mi hijo resonaban desde el salón, pero yo estaba atrapada en un torbellino emocional. Después de la cena, aproveché un momento a solas para responderle a Javier, claro, hablemos. En ese instante sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Cuando finalmente nos encontramos en un parque cercano al barrio donde vivía, el aire fresco contrastaba con la calidez del sol sevillano. Nos sentamos en un banco apartado, el murmullo lejano del tráfico se mezclaba con los cantos de los pájaros. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, comenzó Javier. Siento algo por ti, más allá de esto. La sinceridad en su voz hizo eco dentro de mí. Pero antes de poder responderle, un recuerdo doloroso asaltó mi mente. La última vez que había sentido esa chispa con mi esposo fue durante nuestra luna de miel. Aquel viaje a Granada había sido mágico, caminatas por calles empedradas y noches bajo estrellas brillantes. Todo eso parecía tan lejano ahora. No puedo dejar a mi familia, dije finalmente, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Javier bajó la mirada por un instante. Podía ver cómo su expresión cambiaba ante mi respuesta evasiva. Entiendo tus miedos, respondió. Pero no quiero ser solo un secreto para ti. Sus palabras resonaron como una campana dentro de mí. La lucha entre lo correcto y lo deseado se intensificaba cada vez más. Nuestros labios se encontraron entonces,
Fue un beso lleno de promesas no dichas y anhelos reprimidos. El mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente mientras nos sumergíamos en ese instante prohibido. Al separarnos sentí una mezcla abrumadora de felicidad y culpa, era como si hubiera cruzado una frontera sin retorno posible. El peso del secreto pesaba más ahora, no solo por lo que estaba haciendo a escondidas sino también por lo que significaba para nuestro futuro. A medida que pasaban los días, mis encuentros con Javier se volvieron más frecuentes pero igualmente tensos. Cada vez me preguntaba si realmente estaba dispuesta a arriesgar todo lo conocido por esta nueva conexión emocional tan intensa pero incierta. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en otro bar local después del trabajo. Este lugar tenía una atmósfera vibrante llena de música flamenca y risas despreocupadas. Al llegar allí me sentí como si estuviera entrando en otra vida diferente a la mía habitual, sin responsabilidades ni expectativas familiares. Javier ya estaba esperándome cuando llegué, su sonrisa iluminó el lugar como si fuera el único foco entre las luces tenues del bar. «Te he echado mucho de menos», dijo al acercarse para darme 2 besos en las mejillas. Las palabras fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas y sueños perdidos. Sin embargo, tras cada risa compartida siempre había esa sombra acechante, el miedo a ser descubiertos y la culpa persistente por traicionar a quienes amamos. En medio de esas conversaciones ligeras y momentos felices, decidí abrirme más sobre mis sentimientos contradictorios hacia él y hacia mi matrimonio. A veces siento que estoy atrapada. Me falta algo. No sé si soy capaz de dar este salto, confesé al fin. Javier escuchó atentamente sin interrumpirme. Su mirada mostraba comprensión pero también deseo ardiente por avanzar juntos hacia algo más significativo. Mientras hablábamos sobre nuestros temores y deseos ocultos bajo capas sociales impuestas por nuestras familias y amigos, una idea comenzó a gestarse dentro de mí: ¿y si este camino valiera la pena? ¿Y si finalmente pudiera encontrar esa conexión emocional tan ansiada? Sin embargo, justo cuando comenzábamos a soñar juntos sobre futuros posibles llenos de libertad e intimidad compartida, mi mente fue invadida nuevamente por recuerdos dolorosos, las discusiones con mi esposo sobre cosas triviales pero significativas, los silencios incómodos durante cenas familiares. Las pequeñas decepciones acumuladas durante años parecían ahora pesar más ante esta nueva realidad emergente frente a mí. El ambiente festivo del bar se tornó opresivo mientras luchaba contra estos pensamientos contradictorios. Quería disfrutar del presente pero también temía lo inevitable. Enfrentar las consecuencias tarde o temprano podría resultar devastador tanto para mí como para los demás involucrados. Finalmente decidimos salir al aire libre para tomar algo fresco bajo las estrellas brillantes. Allí afuera todo parecía posible. Hasta ese momento decisivo donde nuestras vidas podrían cambiar para siempre debido a decisiones tomadas sin considerar plenamente sus repercusiones futuras. Mientras nos mirábamos fijamente bajo aquel cielo despejado lleno de promesas estrelladas e ilusiones compartidas, sentí como nuestros mundos chocaban inevitablemente creando una tensión palpable entre nosotros dos. La pregunta seguía girando sin parar dentro mío: ¿sería capaz realmente arriesgarlo todo? La mañana siguiente el sol entró por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mis dudas. A mi lado, él dormía plácidamente con una expresión serena que contrastaba con el torbellino de pensamientos en mi mente. La decisión de pasar la noche juntos había sido impulsiva, pero había sentido una conexión tan intensa que me había dejado sin aliento. Sin embargo, al recordar a mi esposo y a mi hijo, la culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Me levanté con cuidado para no despertarlo y me dirigí a la cocina. Mientras preparaba café, miré por la ventana hacia el bullicio de Sevilla. La ciudad comenzaba a despertar, pero yo ya sabía que mi vida no sería igual. La rutina habitual se sentía ajena, cada sonido del barrio resonaba como un recordatorio de las decisiones que había tomado. El aroma del café llenó el aire y me senté en la mesa, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Era simplemente un escape o algo más profundo? La imagen de mi esposo se cruzó en mi mente, su sonrisa cansada después de un largo día de trabajo, su forma de cuidar a nuestra familia. Todo parecía tan distante ahora.
Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, el sonido del móvil interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de él: ¿cómo te sientes? Espero que no te hayas arrepentido. Esa simple frase provocó un escalofrío en mí. Era evidente que ambos estábamos atrapados en esta red emocional complicada. Decidí responderle con sinceridad: no me arrepiento, pero tengo miedo. Unos minutos después, su respuesta llegó: el miedo es natural, pero no olvides lo que sentimos anoche. Sus palabras resonaban en mí como un eco persistente. Esa noche había sido mágica y aterradora a la vez. Con el café en mano, volví a mirar por la ventana y vi a algunas vecinas charlando animadamente sobre los preparativos para la feria de abril. Las risas y los colores vibrantes parecían formar un contraste agudo con mis pensamientos sombríos. En ese momento comprendí que había una parte de mí que anhelaba volver a disfrutar de esas pequeñas cosas: las fiestas, las reuniones familiares y las tradiciones. Mi esposo comenzó a notar cambios en mí desde hacía días. Su mirada inquisitiva se convirtió en preocupación cuando empecé a perderme en mis pensamientos durante las cenas familiares. Me preguntó varias veces si todo estaba bien. Cada vez le respondía con evasivas y sonrisas forzadas. No quería preocuparlo más ni levantar sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejarme y reflexionar sobre todo esto. Mientras paseaba entre los naranjos florecidos, encontré a Marisa, una amiga cercana que también lidiaba con sus propios problemas maritales. Nos sentamos juntas en un banco bajo la sombra fresca. ¿Cómo va todo?, preguntó ella con una sonrisa amable. Te he visto algo distraída últimamente. La pregunta me hizo dudar por un instante antes de abrirme un poco sobre mis sentimientos contradictorios. No sé. Siento que estoy atrapada entre dos mundos, respondí. Mi matrimonio es seguro, pero hay algo más que me falta. Marisa asintió comprensivamente, sus ojos reflejaban empatía mientras compartía sus propias luchas. A veces creo que todas nos sentimos así, dijo. La rutina puede ser abrumadora y nos olvidamos de lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí: quizás no estaba sola en esta lucha interna. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas y sueños perdidos mientras los niños jugaban cerca. En ese momento sentí una conexión genuina con ella. Tal vez era eso lo que buscaba: comprensión y apoyo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión. Parecía cansado pero feliz al verme llegar. ¿Qué tal tu día?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Te he echado mucho de menos hoy. Su tono afectuoso me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba viviendo en secreto. Decidí actuar normalmente para evitar levantar sospechas. Sonreí y le conté sobre mi día sin mencionar nada del encuentro con Marisa ni tampoco los sentimientos encontrados hacia él o hacia nuestro hijo. Pero esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos del beso compartido seguían regresando como olas implacables rompiendo contra las rocas de mi conciencia. Aunque intentara ignorarlos, estaban ahí, reclamando atención y empujándome hacia decisiones difíciles. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos con él y momentos tensos en casa donde trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante todos los demás. Cada risa compartida con mi esposo se sentía como una traición silenciosa hacia lo que realmente deseaba explorar fuera del matrimonio. Un sábado por la tarde decidimos ver juntos una película familiar. Era uno de esos momentos sencillos donde todos estamos juntos disfrutando del tiempo compartido. Sin embargo, mientras reíamos con las escenas cómicas del film, algo dentro mío crujió al recordar cómo había estado riendo también junto al chico durante nuestros encuentros secretos. Cuando finalmente apagué las luces esa noche e intenté dormir nuevamente sola en nuestra cama matrimonial, el silencio se volvió ensordecedor mientras luchaba contra esos sentimientos contradictorios entre amor familiar y deseo personal insatisfecho. La semana siguiente fue especialmente dura. Él seguía enviándome mensajes llenos de cariño e interés por saber cómo estaba sintiéndome realmente tras nuestra última noche juntos. Yo respondía cada vez más evasiva porque sabía muy bien lo arriesgado que era todo esto, pero no podía evitarlo tampoco. Una mañana recibí su mensaje más inesperado hasta ese momento: necesitamos hablar.
El corazón se me aceleró al leerlo, sabía perfectamente que implicaría eso para nosotros dos. Mientras tanto pasaron los días sin poder quitarme esa sensación pesada del pecho hasta aquella tarde cuando decidimos vernos nuevamente bajo el pretexto de ir al cine juntos como amigos. Sin embargo, toda esa tensión acumulada nos llevó nuevamente a buscar un rincón apartado donde nuestras manos se encontraron buscando consuelo mutuo entre miradas intensas antes de ceder nuevamente ante ese impulso irresistible. Pasamos la noche juntos sin saber lo que el futuro nos tenía preparado. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La calma que había seguido a la tormenta emocional me hizo reflexionar sobre lo que había hecho. Mientras me preparaba para el día, cada movimiento se sentía más pesado. La vida continuaba, pero yo ya no era la misma. Mi esposo estaba en la cocina, preparando café. Su rutina matutina era un eco familiar en medio de mi confusión. «Buenos días», dijo con una sonrisa, pero yo apenas podía responder. Las palabras se atascaban en mi garganta, como si supieran que su significado había cambiado irreversiblemente. «¿Todo bien?», preguntó él, notando mi silencio. Sus ojos buscaban una respuesta que no podía darle. «Sí, solo un poco cansada», logré articular mientras me servía una taza de café. La normalidad parecía burlarse de mí mientras el aroma del café llenaba el aire. El día avanzó lentamente y cada tarea parecía un recordatorio de la vida que llevaba. El trabajo me absorbió por completo, pero incluso allí los pensamientos sobre él no me dejaban en paz. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible seguir con esta doble vida sin que alguien lo descubriera? Durante la pausa del almuerzo, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano a la oficina. El sol brillaba intensamente y los aromas del azahar comenzaban a llenar Sevilla con promesas de primavera. Mientras caminaba, mis pensamientos volvían a él, su risa, su energía vibrante y la conexión que habíamos creado en tan poco tiempo. De repente mi teléfono sonó, era un mensaje de él: «¿Nos vemos esta tarde?». Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Era una invitación que deseaba y temía al mismo tiempo. Contesté rápidamente sí. La simple palabra encendió una chispa de emoción en mí. Al regresar a la oficina, intenté concentrarme en mis tareas, pero cada minuto se sentía como una eternidad. La llamada sorpresa de mi hijo llegó justo cuando estaba a punto de perderme en mis pensamientos nuevamente. «Mamá, estoy en camino a casa», dijo con entusiasmo en su voz juvenil. «Perfecto», respondí tratando de sonar casual mientras el nerviosismo comenzaba a apoderarse de mí. La idea de tenerlo cerca mientras planeaba ver a su amigo me generaba un torbellino emocional del que no sabía cómo escapar. La tarde llegó rápidamente y cuando vi a mi hijo entrar por la puerta con su mejor amigo detrás de él, sentí como mi mundo se tambaleaba un poco más. Ellos intercambiaron bromas y risas mientras yo intentaba mantener una expresión serena en mi rostro. «Hola mamá», dijo mi hijo antes de dirigirse hacia la cocina para buscar algo para picar. Su amigo me saludó con una mirada cómplice que hizo que mi corazón latiera más rápido y aumentara aún más mis dudas sobre nuestra situación. Mientras ellos conversaban animadamente sobre fútbol y planes para el fin de semana, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y calmarme antes del encuentro previsto más tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios cuando recibí otro mensaje: «Te espero en nuestro lugar». Esa frase resonó dentro de mí como un eco persistente. Nuestro lugar era un refugio donde podíamos ser nosotros mismos sin las restricciones del mundo exterior. Al llegar al bar donde nos encontrábamos habitualmente, noté cómo las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero también opresivo para mí esa noche. Cada paso hacia adentro parecía una traición hacia mi familia y al mismo tiempo una liberación personal. Él estaba allí esperándome con esa sonrisa desarmante que siempre lograba calmar mis miedos momentáneamente. Nos encontramos en una mesa apartada donde nuestras manos se entrelazaron automáticamente como si fueran imanes atraídos por fuerzas invisibles. «Necesitamos hablar», dijo él con seriedad después de intercambiar algunas frases triviales sobre nuestros días. Su tono hizo eco dentro de mí, sabía que este momento era crucial para ambos. «¿Qué pasa?», pregunté sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros como si estuviéramos al borde de algo importante e irreversible.
Me preocupa lo que está pasando entre nosotros, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Yo también lo siento, respondí honestamente aunque sabía que eso no resolvía nada, simplemente aumentaba el peso sobre mis hombros ya cargados por las decisiones tomadas hasta ahora. Ambos sabíamos que no podíamos seguir así sin enfrentar las consecuencias, sin embargo, cada vez era más difícil separar nuestras dos vidas. Mientras hablábamos sobre lo inevitable y lo arriesgado que era continuar escondiéndonos detrás de mentiras piadosas y momentos robados, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado. Era una foto enviada por mi hijo desde el salón. Ellos estaban riendo juntos mientras veían un vídeo gracioso en su teléfono móvil. Esa imagen simple pero llena de alegría me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé quién era realmente y lo que significaban esos momentos familiares para mí. La risa sincera entre ellos contrastó fuertemente con la confusión interna que experimentaba en ese instante compartido con él. Una parte mía quería dejarlo todo atrás y regresar a esa felicidad sencilla, otra parte anhelaba seguir explorando esta nueva conexión emocional tan intensa. ¿Todo bien?, preguntó él al notar cómo había cambiado mi expresión tras recibir ese mensaje tan trivial pero revelador. No sé si puedo seguir así, murmuré sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomarse ante esta lucha interna tan desgastante. En ese momento crucial entre nosotros dos, entendí que las decisiones debían tomarse pronto porque cada día se hacía más complejo vivir esta dualidad sin perderme completamente en ella o arriesgarlo todo por algo incierto. Mañana es feria, dijo él intentando cambiar el rumbo tenso del diálogo aunque sabía perfectamente qué significaría eso para nosotros dos. Sería otra oportunidad para escapar juntos del mundo real, o quizás sería el final definitivo antes incluso de comenzar algo genuino entre nosotros dos. No podía evitar sentir cómo el destino nos empujaba hacia direcciones opuestas mientras nos mirábamos fijamente buscando respuestas dentro del alma del otro sin saber cuál sería nuestro siguiente movimiento decisivo. El día de la feria llegó y con él una mezcla de emoción y ansiedad que me oprimía el pecho. Las luces brillantes y la música flamenca resonaban en las calles de Sevilla, pero para mí, todo parecía un eco distante de lo que realmente importaba. Mientras me preparaba, cada prenda que elegía era un recordatorio de la vida que llevaba, una vida marcada por la rutina y las expectativas. Mi hijo estaba emocionado por ir a la feria con sus amigos. «Mamá, no te olvides de vestirte bien. Quiero que todos vean lo guapa que eres», me dijo con una sonrisa inocente. Su comentario me hizo reflexionar sobre cómo había cambiado mi vida y cómo mis propios deseos se habían desvanecido en el aire. La conexión que había anhelado con él parecía más distante a medida que crecía. El encuentro con su mejor amigo estaba planeado. Nos veríamos en uno de los bares típicos del centro, donde el bullicio de la feria se sentía más intenso. Mientras caminaba hacia allí, las luces parpadeantes parecían burlarse de mí. Había una línea delgada entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Cuando llegué al bar, vi a mi amante esperando entre la multitud. Su sonrisa iluminó el lugar, pero también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias. ¿Listo para escapar?, preguntó con un brillo travieso en los ojos. A pesar de mi confusión interna, no pude evitar sonreír. ¿Sabes? Mi hijo está entusiasmado con la feria, le dije mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Pero yo no sé qué quiero realmente. Él se acercó un poco más, como si intentara leer mis pensamientos. A veces es bueno perderse un poco, murmuró antes de cambiar el tema hacia algo más ligero, los espectáculos y las atracciones. Pero en medio de risas y conversaciones despreocupadas, mi mente seguía regresando a esa conversación con mi hijo. Él compartió sus sueños conmigo esa mañana, quería viajar por el mundo, descubrir culturas nuevas y vivir experiencias auténticas. En su voz había una chispa que hacía tiempo no veía en mí misma. La noche avanzó y decidimos entrar a una caseta donde la música sonaba fuerte y las personas bailaban al ritmo del flamenco. Me dejé llevar por el ambiente festivo, sin embargo cada giro en la pista me recordaba mis propias limitaciones. Mientras bailábamos juntos, él tomó mi mano suavemente y me llevó a un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por el ruido ensordecedor del exterior. ¿Y si solo nos escapamos?
Un fin de semana lejos de todo esto, sugirió él con una mirada intensa. Eso es imposible, respondí rápidamente, consciente del riesgo que implicaba nuestra relación secreta. ¿Por qué siempre tienes miedo? La vida es corta, insistió él mientras su mirada se mantenía fija en mis ojos. En ese instante sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros, era como si estuviera atrapada entre dos realidades irreconciliables, mi familia y este nuevo deseo por vivir algo auténtico. De repente recordé un diario antiguo que había encontrado días atrás mientras limpiaba el desván. Era mío, escrito durante mis años más jóvenes, sus páginas estaban llenas de sueños e ilusiones perdidas. Reflexioné sobre cómo esos sueños se habían desvanecido bajo la presión social y las expectativas familiares. ¿Qué piensas?, preguntó él al notar mi silencio prolongado. No sé si estoy lista para arriesgarlo todo, murmuré finalmente mientras pensaba en lo mucho que significaría dejar atrás esta vida monótona. Pero, ¿qué es realmente arriesgar? ¿Es vivir atrapada en esta rutina?, cuestionó él mientras acariciaba suavemente mi mano. Las luces brillantes afuera parecían desvanecerse mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, había una conexión palpable entre nosotros dos que iba más allá del deseo físico, era una búsqueda compartida por algo más profundo. No puedo seguir así, admití casi sin darme cuenta. Las palabras salieron como un susurro entre nosotros dos, eran tanto un reconocimiento como una súplica para encontrar claridad en medio del caos emocional. A medida que avanzábamos hacia la salida del bar, noté como el aire fresco de Sevilla me golpeaba suavemente, era como si cada paso nos acercara más a una decisión inevitable. La música seguía resonando detrás de nosotros mientras nos alejábamos hacia un futuro incierto lleno de posibilidades ocultas. Sin embargo, esa noche culminaría en algo inesperado. Justo cuando creímos haber encontrado refugio en nuestra burbuja privada, vi a alguien conocido acercarse rápidamente hacia nosotros desde la distancia. Era uno de los amigos cercanos de mi hijo. El pánico se apoderó instantáneamente de mí al darme cuenta del peligro inminente al cual nos enfrentábamos. Ser descubiertos significaría no solo perderlo todo sino también romper los corazones involucrados en este complicado triángulo emocional. Rápido, le dije a él mientras intentábamos actuar naturalmente ante su presencia inminente, pero el temor ya había hecho mella en mí, la confusión se intensificaba, y sabía que esta situación podría cambiarlo todo para siempre. La feria de abril iluminaba Sevilla con su esplendor, y el ambiente festivo contrastaba con la tormenta emocional que habitaba en mi interior. Las luces brillantes y la música flamenca resonaban en mis oídos, pero todo parecía lejano, como si estuviera atrapada en una burbuja. La risa de los demás se mezclaba con mis pensamientos oscuros. ¿Era este realmente el lugar donde quería estar? La respuesta no era clara. Mi mente se llenaba de imágenes de él, de sus ojos brillantes y su sonrisa despreocupada. Sin embargo, el recuerdo del malentendido que nos había distanciado pesaba sobre mí. Había sido un simple error, una interpretación equivocada de un mensaje que nunca debió haber causado tanto revuelo entre nosotros. Pero la distancia se había convertido en un abismo, y ahora me encontraba sola en medio de la multitud. Mientras caminaba entre las casetas decoradas, la gente bailando y celebrando a mi alrededor, el peso de mi vida cotidiana me aplastaba. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de él entre las caras conocidas. Pero no estaba allí. Cada rayo de luz parecía burlarse de mi confusión, cada risa resonaba como un eco distante del amor que anhelaba. ¿Dónde estás?, murmuré para mí misma, sintiendo cómo la añoranza crecía dentro de mí. En ese momento comprendí que no solo buscaba su compañía, deseaba recuperar la conexión que había perdido en mi vida matrimonial. La rutina había devorado mis sueños y aspiraciones, dejándome con un vacío difícil de llenar. De repente vi a un grupo de jóvenes bailar al ritmo del flamenco. Sus movimientos eran vibrantes y llenos de energía. Recordé cómo solía disfrutar esas noches llenas de pasión y alegría antes de que todo se volviera monótono. Un impulso me llevó a acercarme a ellos, a dejarme llevar por el momento. Quizás podría olvidar por un instante las cadenas que me ataban. Mientras me perdía en el baile, sentí una mirada familiar sobre mí. Al girar, vi a mi hijo observándome desde un costado con una mezcla de sorpresa y preocupación. Su expresión me hizo detenerme en seco,
estaba claro que no quería que me viera así, intentando escapar del mundo que había creado a su alrededor. «¿Mamá?», preguntó él acercándose con cautela. «Solo disfrutando un poco», respondí tratando de sonreírle sin mostrar lo descompuesta que me sentía por dentro. Él frunció el ceño pero no dijo nada más. En su mirada había una mezcla de comprensión y confusión, tal vez él también sentía esa presión silenciosa que nos rodeaba como familia. En ese momento comprendí lo complicado que era todo, mis deseos personales chocaban con las expectativas familiares. Decidí salir del bullicio por un momento para respirar aire fresco. Caminé hacia uno de los rincones más tranquilos del recinto ferial donde las luces eran más tenues y la música apenas se escuchaba. Allí, lejos del ruido y las miradas inquisitivas, me senté en un banco solitario. El aroma a azahar impregnaba el aire nocturno mientras pensaba en él nuevamente, su risa contagiosa y los momentos compartidos parecían tan lejanos ahora. La culpa comenzó a asomarse otra vez, ¿era egoísta querer algo más cuando tenía una familia que dependía de mí? Mientras reflexionaba sobre esto, sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolsillo. Era un mensaje suyo: «¿Dónde estás?». Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la conexión instantánea despertó viejos sentimientos adormecidos por la rutina diaria. «En la feria», respondí rápidamente sin pensar demasiado. Minutos después lo vi acercarse entre la multitud iluminada por las luces brillantes, su rostro reflejaba alivio al encontrarme allí sola. «Pensé que te habías ido», dijo él al llegar junto a mí. «No podía dejar pasar esta oportunidad», contesté mientras intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa forzada. Él se sentó junto a mí, manteniendo una distancia prudente pero palpable entre nosotros, cada centímetro parecía cargado con lo no dicho, lo reprimido por miedo al que dirán o al que pasará si esto continúa así. «Lamento lo ocurrido», dijo finalmente después de unos momentos incómodos en silencio. «No quise hacerte sentir mal». «No fuiste tú», respondí rápidamente aunque sabía que ambos éramos responsables del malentendido que nos había alejado temporalmente. La tensión era palpable mientras nuestras miradas se cruzaban por breves instantes, podía sentir como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía lentamente hasta quedar solo nosotros dos bajo el manto estrellado del cielo sevillano. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él finalmente con voz suave pero firme. El doloroso dilema volvió a surgir ante mí: seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar completamente al mundo donde pertenecía como madre y esposa respetable. La pregunta resonó en mi mente como un eco interminable mientras buscábamos respuestas en los ojos del otro. En ese instante entendí que debía tomar una decisión definitiva antes de perderme aún más entre las sombras del deseo y la responsabilidad familiar. El amor verdadero nunca debería ser tan complicado ni doloroso, pero aquí estaba yo, en medio de esta feria llena de vida, sintiéndome más sola que nunca. Mientras contemplábamos juntos el espectáculo pirotécnico sobre nuestras cabezas iluminando el cielo oscuro con destellos brillantes, supe que este momento definirá nuestro futuro. Continuar arriesgando todo por lo desconocido o volver al refugio seguro pero insatisfactorio del hogar familiar. Una explosión iluminó nuestras caras justo cuando nuestras manos casi se tocaban. Las luces de la feria de abril brillaban intensamente a nuestro alrededor, pero mi mente estaba sumida en una tormenta de pensamientos. La risa y la música flamenca parecían tan lejanas mientras me enfrentaba a la realidad de mis decisiones. El fuego artificial que iluminaba el cielo reflejaba la confusión en mi interior. ¿Qué camino debía seguir? ¿El que me había traído hasta aquí, o el que me llevaría de regreso a una vida sin sorpresas? ¿Quieres salir de aquí?, preguntó él, su voz apenas audible entre el bullicio. Sus ojos buscaban los míos, llenos de esperanza, pero también de incertidumbre. Asentí aunque no sabía si era una respuesta a su pregunta o a mis propios anhelos. Caminamos por las calles abarrotadas, el aroma del azahar impregnando el aire y recordándome lo que había dejado atrás. Me detuve frente a un puesto de flores, admirando las coloridas coronas que adornaban las casetas. En ese instante vi reflejada mi vida en aquellas flores, hermosas por fuera, pero marchitas por dentro. ¿Te gustaría que todo esto fuera diferente?, continuó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, respondí sin pensar. Pero no sé cómo cambiarlo.
La sinceridad en su mirada me hizo sentir vulnerable, como si estuviera desnudando mi alma ante él. Pero también sentí un destello de valentía, quizás era hora de dejar atrás el miedo. De repente la música se detuvo y un murmullo recorrió la multitud. Miré hacia adelante y vi a mi esposo cruzando la plaza con una expresión seria en su rostro. Mi corazón se aceleró, no podía creer que estuviera allí. ¿Qué hace aquí?, pregunté casi en un susurro. No tengo idea, respondió él mientras su mirada se fijaba en mi esposo acercándose rápidamente hacia nosotros. La tensión se palpaba en el aire. Mi esposo llegó justo cuando intentábamos encontrar una salida discreta. ¿Dónde has estado?, inquirió con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Solo paseando, contesté intentando sonar despreocupada mientras mis manos temblaban ligeramente. Él dio un paso atrás, dándose cuenta del peligro inminente. La situación se tornó más complicada cuando mi esposo miró hacia él y frunció el ceño. ¿Quién es este chico?, preguntó con desdén. Es un amigo, respondí rápidamente sintiendo como cada palabra se atascaba en mi garganta. Un amigo, repitió mi esposo con sarcasmo. No parece ser solo un amigo. El mejor amigo de mi hijo se quedó quieto, como si estuviera esperando una señal para salir corriendo o para enfrentar la situación junto a mí. En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo entre dos mundos sin arriesgarme a perder ambos. Mi esposo dio un paso al frente y miró fijamente al chico antes de volver su atención hacia mí. Esto tiene que terminar, dijo con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar más secretos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al escuchar sus palabras, sabía que tenía razón, pero también sabía lo mucho que significaba para mí lo que había construido con él en secreto. No puedo seguir así, murmuré finalmente sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. Era hora de enfrentar la verdad sobre mí misma y sobre lo que realmente quería en la vida. Un silencio incómodo se instaló entre los tres mientras las luces brillantes continuaban iluminando nuestras caras. Las risas y los gritos festivos parecían burlarse del caos interno al que me enfrentaba. En medio del tumulto emocional, recordé las palabras de mi hijo sobre los sueños y las conexiones perdidas entre nosotros como familia. Su voz resonaba en mi mente: «Mamá, quiero hablar contigo». Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba qué decisión tomar: ¿debería arriesgarme por este nuevo amor o volver al hogar donde todo parecía seguro pero vacío? Debo irme, dije finalmente al mejor amigo de mi hijo, dándole un último vistazo lleno de emociones contradictorias antes de girarme hacia mi esposo. Necesito tiempo para pensar. Mientras caminaba lejos de ellos hacia la multitud bulliciosa y llena de vida, sentí como una parte de mí se desgarraba al dejar atrás lo desconocido por lo familiar. Pero también sabía que esta decisión podría cambiarlo todo. Quizás era el momento adecuado para enfrentar mis miedos y buscar una nueva dirección para mi vida. A medida que me alejaba del escenario donde había tomado tantas decisiones impulsivas, y donde había sentido alegría por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar, una chispa olvidada por años comenzó a arder nuevamente. Sin embargo, esa chispa venía acompañada del peso del arrepentimiento y la culpa por lo que podría haber sido si hubiera elegido otro camino antes, uno donde no tuviera miedo ni dudas sobre quién era realmente o quién quería ser. Al llegar al borde del parque donde solía pasear con mis hijos cuando eran pequeños, respiré hondo tratando de calmarme mientras observaba las luces titilantes desde lejos como estrellas lejanas e inalcanzables. De repente escuché pasos detrás de mí. Era él otra vez, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. No puedes simplemente irte así, dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Y qué esperas que haga?, le respondí sin poder ocultar el dolor detrás de mis palabras. No puedo seguir escondiéndome. Pero tampoco puedes dejarlo todo, insistió él acercándose más mientras los ecos festivos seguían resonando alrededor nuestro como un recordatorio constante del mundo exterior ajeno a nuestra lucha interna. No sé qué hacer, confesé finalmente sintiéndome atrapada entre dos realidades irreconciliables: regresar a casa o dar un salto hacia lo desconocido junto a alguien más joven e impulsivo como él. El silencio volvió a caer entre nosotros cuando comprendí que estaba ante una elección monumental: aferrarme al pasado o arriesgarme por algo nuevo e incierto.
Y justo cuando pensábamos encontrar alguna respuesta entre nosotros. Un grito rompió el aire festivo y una pelea estalló cerca. La gente comenzó a murmurar nerviosamente mientras miradas curiosas nos rodeaban. Todo cambió en un instante, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies mientras decidía si debía quedarme o escapar nuevamente.